Gloria a tu nombre, Jesús. Hay poder en ti, Maestro. Gloria a Dios. Sea tu nombre bendito. Una madre tenía un hijo y este hijo le daba problemas a esta madre. Un hijo que le daba problemas, una madre que oraba, una madre que no dejaba de orar, de clamar, de interceder por un hijo que no escuchaba consejos, que se juntó con malas amistades. Un joven con un futuro extraordinario. Un día decidió coger un mal camino, experimental, como joven afín. Tenía malas amistades. Iba a lugares donde no tenía que ir. Se paraba en lugares donde no tenía que pararse. Vemos una madre preocupada, una madre que no dormía porque su hijo no llegaba a la casa. Se iba por días y no llegaba. Una madre angustiada, esperando y rogando y clamando por un milagro. Su fe puesta en Dios, en la oración, esperando un milagro de parte de Dios. Una madre angustiada. Un día se cansó de orar porque decía que mientras más oraba, era cuando más peor veía a su hijo. Dejó de orar porque veía que su hijo se involucraba cada día más en la droga, con malas amistades. Llegaban donde sus oídos quejas que le daban de su hijo, cosas que su hijo hacía que llegaban a los oídos de su madre, de esta madre. Llegaba a sus oídos las malas conductas de este muchacho, las cosas horribles que hacía, con malas juntillas, haciendo cosas desagradables. Y muchas de estas cosas llegaban a los oídos de su mamá, y su mamá bochornada. Su mamá llegó a un punto de que se cansó de orar por su hijo. Le dijo: Señor, no voy a orar más por mi hijo, porque mientras más oro y hago una campaña de oración y ayuno y vigilo y soy obediente a ti y estoy ahí cumpliendo con los requisitos de la palabra, cumpliendo contigo, es cuando más terrible y más lejos veo la mano tuya obrando en mi hijo. No voy a orar más por él. No voy a orar más por mi hijo. No voy a cogerme una campaña de oración. Le expresó esta madre al Señor y dejó de orar. Se cruzó de manos. Un día esta señora, esta mamá, sentada en el balcón de su casa, en una tarde
soleada, un día hermoso, y estaban en el balcón de su casa. De momento, de repente, se escucharon unas detonaciones. Ella se asustó, brincó, se puso histérica, se puso nerviosa. De momento llega alguien a su casa y la ve. Esta persona ve a esta señora sentada en el balcón. Y le fueron a dar la triste noticia de que a su hijo lo habían asesinado, lo habían matado. No quiero decirlo así. Fue abatido. Unas balas impactaron su cuerpo. Su cuerpo yace en el pavimento. Su cuerpo tirado en el piso. Y le fueron a dar esta triste noticia a esta madre que fervientemente oraba, pero no veía respuesta, no veía mejoría, no veía un cambio, y se cansó de orar. Se cansó de orar. Cuando escucha la mala noticia de que a su hijo lo habían matado, lo habían asesinado por un ajuste de cuenta, ella se tiró a llorar y se tiró un grito. Y lloraba y gritaba y le expresaba estas palabras a Dios. Le decía: Señor, ¿por qué tú permitiste que a mi hijo lo mataran? ¿Por qué tú permitiste que a mi hijo lo asesinaran? ¿Por qué? Le gritaba a ella el Señor, llorando, gritando: ¿por qué tú lo permitiste? ¿Por qué tú lo permitiste? Si yo oraba por él, yo clamaba por él, yo intercedía por él, yo hacía campaña de oración por él. ¿Por qué, Señor? Gritaba a ella. ¿Por qué, Señor, tú permitiste que a mi hijo lo mataran? El Señor le contestó y le dijo: yo lo permití, aunque este no es el caso todo el tiempo. Pero el Señor le contestó a esta mujer: yo lo permití. Yo permití que a tu hijo lo mataran porque tú dejaste de orar por él. Dejaste de orar. Dejaste de clamar. Dejaste de confiar en mí. Dejaste de creer de que yo soy tu socorro. Dejaste de orar, dejaste de pelear, dejaste de comer. Porque mientras tú orabas, tú lo cubrías. Mientras tú orabas, yo lo protegía. Mientras tú orabas, yo lo guardaba. Mientras tú orabas, yo lo libraba de la muerte. Se supone que él ya tuviera muerto hace tiempo, pero mientras tú orabas, yo te lo protegía, yo te lo guardaba, yo lo cubría. Muchas veces yo lo libré de la muerte sin tú saberlo. Muchas veces mi mano estuvo ahí cuando estaba en peligro. Muchas veces yo tuve que intervenir. Y era porque tú orabas. Le decía el Señor a esta madre. Yo lo guardaba porque tú orabas. Tú clamabas. Tú me lo presentabas a mí. Y yo estaba ahí, protegiéndolo, cubriéndolo, guardándolo. Pero como dejaste de orar, la cobertura se fue. Mi protección se fue. Y por eso lo permití, porque tú dejaste de orar. Padre, madre, matrimonio, familia, no podemos dejar de orar por los nuestros. La oración los cubre, la oración los protege. La oración, mientras nos mantengamos orando, la oración va a hacer su efecto en su momento. No es cuando queramos, mamá, no es cuando tú quieras, mamá, papá, no es cuando tú quieras. Nuestros hijos van a venir
pero es en el momento de Dios. Pero no podemos dejar de cubrirlo, de hacerle cobertura, de protegerlo, porque mientras lo mantengamos orando, cuando el diablo lo vaya a pedir, cuando el diablo lo vaya a zarandear, cuando el diablo vaya donde él, no va a poder, porque va a haber un cerco, porque hay una oración, hay una madre, hay un padre, hay una familia, hay un familiar orando por ese hombre que está en las drogas, por ese hombre que está en la adicción, por ese hombre que está haciendo cosas malas, por esa muchacha que está rebelde, por ese familiar que anda haciendo cosas que no debe de estar haciendo. La oración va a hacer que Dios se mueva a su momento, va a ser efecto, va a librar a ese muchacho, va a librar a ese hombre de la droga, del alcohol, mujer, esposa, esposo. Dios va a hacer la obra. Va a llegar el momento menos esperado que Dios te va a sorprender y Dios va a hacer la obra en ese esposo que está atado en el alcohol, en las drogas, en la marihuana, en la heroína, en la cocaína, que es un mujeriego, que es un adúltero, que esté infiel. Pero no deje de orar. Ese joven que se ha revelado, esa joven que se ha revelado, Dios va a mover el cielo a tu favor. Hay que ser persistente como aquella viuda y aquel juez injusto que lloraba, oraba y no dejaba de molestar a aquel juez hasta que le hiciera justicia. No podemos dejar de orar, de clamar, de interceder, aunque veamos la situación mal en peor, aunque el hijo lo vea mal en peor, aunque el esposo lo vea mal en peor, que tú lo ves que ingiere más droga, toma más alcohol que nunca, lo vea más peor que nunca. No suelte esa oración, no suelte esa campaña de oración, no suelte esa campaña de oración. No deje de orar, porque esa respuesta viene. Está a punto de ocurrir un milagro. Si deja de orar, el milagro no se va a realizar. Estás a punto de recibir ese milagro, esa buena noticia, esa transformación en el esposo, esa transformación en el hijo, esa transformación en esa muchacha, en esa joven, esa transformación en ese familiar. La respuesta viene de camino. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La solución está en Dios, en la oración. La solución está en la oración. Oramos y Dios nos escucha. Y nosotros escuchamos a Dios. No deje de orar. No deje de orar. Dios está en control. Dios está al control. Dios te bendiga, Dios te guarde. No deje de orar. Tu respuesta viene de camino, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santo tú eres, Jehová. Y Camasanda. Santo.